Dios te bendiga, este es el pastor Oscar Castrejón, nuevamente para saludarte, para compartir contigo una enseñanza de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que estaba totalmente convencido de que estaba haciendo una obra de Dios, cuando en realidad estaba persiguiendo la obra de Dios. Y es que había una especie de escamas en sus ojos que no le permitían ver la realidad de la palabra de Dios. Aunque él era un erudito, él había estudiado todas las escrituras relacionadas con la llegada del Mesías, él no pudo conocer que Jesucristo era el Mesías. Pero él tuvo un encuentro. Entonces, la mayoría de nosotros sabemos la historia de Pablo, de Saulo de Tarso, cuando se convierte en Pablo, cuando va camino a Damasco, y en camino a Damasco el Señor se le aparece, y entonces hay una serie de acontecimientos que producen que Saulo cambie a ser, de ser un perseguidor a ser un predicador del Evangelio. Ahora bien, lo que me llama la atención es que cuando él se levanta de esa visión que tiene, Jesús le dice, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, Pablo lo primero que hace es hacer un ayuno, y en ese ayuno acontecen varias cosas. Vamos a leer el pasaje para que veamos ahí en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 9 en adelante. Dice lo siguiente: y ahí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. O sea que aquí está Saulo haciendo un ayuno de 3 días sin comer y sin beber nada. Entonces ahí fue cuando Dios le manda a un discípulo llamado Ananías. Este hombre fue comisionado por el mismísimo Señor Jesucristo para orar por Saulo. Hay una plática entre ellos dos. No me quiero meter ahí porque quiero hablar acerca de lo que pasó cuando finalmente Ananías va y ora por Saulo. Veamos más adelante, unos versículos más adelante, en el versículo 17 del mismo capítulo, dice así: Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después de comer, recobró fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Impresionante. Entonces aquí lo que vemos es que por medio del poder del Espíritu Santo fue impartido por Ananías, siendo que Saulo estaba en un ayuno de 3 días. Es interesante ver que estas cosas se conjugaron. Obviamente, yo sé que Jesús estaba mandando a Ananías, le había dado la autoridad para orar por Saulo, pero no debemos de pasar por alto que Saulo puso algo de su parte. Él estaba ayunando. La palabra de Dios dice que antes de tener ese encuentro con Jesús, Saulo era una persona arrogante, era una persona violenta, era una persona soberbia, altiva, pero después de ese encuentro que tiene con Jesús, algo sucede en su interior. Y lo primero que vemos es que Saulo le pregunta a esa visión que tiene, porque se le aparece Jesús en una forma resplandeciente, y le ciega los ojos, lo tira al suelo a él y a todos que iban con él. Y entonces Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Porque Saulo entendió que esa visión, esa aparición que estaba teniendo, era ni más ni menos que Dios. Entonces ahí es cuando Jesús le responde: ¿por qué me persigues, Saulo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces ahí fue que Saulo recibió una dosis de humildad. Entonces se fue a Damasco y entonces empezó a ayunar. En este ayuno lo que estaba haciendo Saulo era humillarse delante de Dios.
El ayuno, queridos hermanos, nos ayuda a tener un espíritu quebrantado, a humillarnos delante de Dios, a humillar nuestra naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia llama nuestra carne. La carne son los deseos que tenemos dentro de nosotros, son deseos pecaminosos, deseos que nos quieren llevar a cometer actos desagradables que obviamente Dios no está de acuerdo con ellos. Pero es entonces en el ayuno cuando Dios permite que esta naturaleza pecaminosa, esta carne, se humille. Nuestro espíritu también se humilla y de la altivez podemos pasar a la humildad. Entonces es una manera de humillarnos delante de Dios. La palabra de Dios es clara y dice que Dios no desprecia un espíritu contrito y humillado. Dios ve de lejos al altivo, pero al humilde, dice la Biblia, Dios habita con él. Así que Saulo en este ayuno se humilla delante de Dios. Entonces es ahí donde Dios envía la bendición de parte de él por medio de Ananías. Ananías ora por Saulo, recibe el poder del Espíritu Santo y en ese momento es que caen unas escamas de sus ojos. Obviamente esto es algo literal porque él quedó ciego después de esa visión, pero inmediatamente él empieza a ver y empieza a predicar el evangelio, ese evangelio que él antes perseguía, ese camino que él antes pensaba que era un camino herético, que era un camino equivocado, que era un camino o una manera de vivir que estaba en contra de lo que la palabra de Dios decía. Eso es lo que él pensaba. Ahora, después de este evento,